Bueno, su ternura y su afán y su noble atributo de abnegación sin par. Sin par. Freddy Aguas Vivas con nosotros. Freddy Aguas Vivas, un hombre conflictivo, temeroso también. Sí, aquí hay cámaras. En La suya un es aquí, momento, es 360 dice esta Freddy, cabina. pero mencionaste lo del MPD. Sí, Y Freddy, lo que No, pasa porque con Freddy, no mucha gente sabe lo del MPD. ya nadie sabe nada, Freddy. Nosotros nos quedamos. No, pero yo vivo orgulloso de esa etapa de mi vida. Las en la que niñas comparonas es que oyen a los viejos hablar y saben eso. Pero lo del la MPD, gente nos oyó cantando en el cumpleaños feliz. Sí, claro Sí. que sí. No Carolina. vuelva a cantarlo. No. Oye, No, porque Tan van pronto a cerrar la emisora. no, pero las letras, pero sí di las letras. Eso Sí, fue sí. Lucille Huelmón que la visitó. Sí, sí. Bueno. No, pero hay que felicitar a la niña, es Claro. una gran fecha. Tiene la virtud de que ha cumplido año en el mismo momento en que celebramos a la patrona de Nuestra Señora de Regla en Baní. Fiesta vanileja Fiesta de vanileja. por excelencia. Hoy estamos los vanilejos bailando en un solo pie hasta tarde de la noche. Y entonces, señores, gracias por invitarme. Qué honor Reacciones. estar entre dos damas, una de las aspiraciones más elevadas del hombre, ¿no? Sí, mira, Freddy, tienes problemas. Tú primero te dan y después te aceptan. Yo recuerdo, a propósito del MPD, cuando aquel libro sobre toda la historia del MPD, de Maximiliano Gómez, recuerdo que tanto luego de tu comparecencia en Metrópolis como en el Matutino Alternativo, te decían de todo. Y poco a poco la marea bajó. Sí. Y hasta recomiendan el libro porque hay un reciclaje en este país interesante. Lo que pasa es que la audiencia de Metrópolis es muy exigente, una audiencia culta, enterada, histórica, comprometida, y entonces uno tiene que ponerse a esa altura. Y si uno no lo logra, pues te psiquitrilla. El olor del olvido y la película, ¿qué pasó con eso, Freddy? Está en un proceso muy avanzado la película, porque logré el patrocinio de grandes grupos empresariales y hemos acordado que a partir de enero empieza el proceso. Había ciertos compromisos. Pero los grupos empresariales ya son amigos tuyos. Sí, yo tengo en pasó? llaves. Soy un hombre ecuánime, sosegado y sensato. Entonces sé dirimir mis diferencias con cierto nivel de respeto, con firmeza, pero con respeto. Y entonces me han aceptado, no todos, algunos me han aceptado. Vamos, entonces eso viene a la película. Cuando publicaste los libros alusivos a Van Inter y al poder de los banqueros, el rumor decía que tu cabeza tenía precio. Y tú, un poco la paranoia de los antiguos izquierdistas, ni lo negabas ni lo afirmabas, pero algo ocurrió. Decían que los libros primero lo habían agotado, después alguien los compró todos para que no circularan, eso se decía, Carolina. Pero ¿qué ocurre? Ha transcurrido el tiempo y de manera sorpresiva el protagonista, uno de los protagonistas de esos casos, que es don Ramón Báez Figueroa, ofreció una entrevista que aquello ha sido impactante. Entonces, de nuevo nos preguntan que dónde están los libros de Freddy Aguas Vivas, si Freddy cambió de opinión y que qué le parece este destape que tiene Ramón Báez Figueroa. Bienvenido ahora formalmente. Gracias. Bueno, soltando un fogarateo, ¿verdad? Entonces, mira, los libros están ahí, se agotaron porque se agotaron. Tuvo una demanda increíble. Nunca antes en la historia de la República Dominicana estos libros habían tenido tanta demanda. Ningún libro ha tenido tanta demanda como mis libros. Y es algo que uno dice con un poquito de jactancia y pedantería y la comparonería de los vanilejos, ¿verdad? Dice, oye, nadie en este país en una edición ha vendido más libros que yo, porque lo he repetido 3 veces. El olor del olvido fue algo que rompió todos los récords de esa época, el 2001, y nosotros logramos vender 11,000 libros en 6 meses. Y yo le decía a unos amigos en la televisión, cuando aquí se hace una impresión de libro, y tú has impreso muchos libros, eres autora de muchos libros, aunque distinguida señora es el que más me gusta, pero resulta que
se hacen 1000 ejemplares. Y a veces nos da brega vender 1000 ejemplares. A veces yo tengo amigos que dicen, tengo un aposento lleno de cajas de libros, porque nada más pude vender 500, 300. Y eso es una realidad para todos. Y yo le decía, cuando Juan Bosch imprimía una obra importante, o el doctor Balaguer, imprimían 3000 libros. Y el Olor del Olvido vendió 11.000 libros. Pero el banquero del presidente vendió 14.000 libros. Pero todas las posibilidades del libro de Van Inter, con 20.000 libros. Y contabilizado porque hubo alguien que quiso competir conmigo, escribió el Listín Diario, que el libro más vendido. Entonces yo le mandé el Listín Diario a José Rafael La Antigua. Y mira todas las facturas de las librerías. Si las librerías quieren estar pagando cheques sin vender y falsificando. Pero yo pude demostrar que había vendido 20.000 libros con el olor de con todas las posibilidades. Se compró aquí y fuera de aquí el libro. Sí, sí. Y tú eras el administrador. Yo no tuve casa editorial, eso lo hicimos yo y mi familia, o sea, mi familia y yo. Porque entre los hijos, entre las personas que estaban a mi alrededor, nosotros pudimos hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese libro dice exactamente lo que pasó en Van Inter y yo no le quito una coma, no le quito, es un libro en el que yo tengo certeza, nunca nadie me demandó, hubo muchísimos intentos, agresiones, resabios, hubo de todo, pero yo mi libro, yo lo leí ahora a raíz de esto que está aconteciendo, digo, oye, yo tenía más razón que Dios con lo que yo estaba planteando. Pero es que ahora dicen que tú te arrepientes y que ahora hay toda una leyenda. No, yo suscribo mis libros. 2 semanas cuando habló Ramoncito. Mis libros yo los suscribo al 100%. Ahora, ¿qué pasa con 20 años de investigaciones? Yo nunca he soltado la investigación de Van Inter, que uno ha ido descubriendo cosas, ha ido recibiendo documentos, ha ido recibiendo pruebas y ha ido acotejando la historia con más propiedad, con más certeza, porque yo tengo ya más información. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo una auditoría aquí, Carmen y Carolina, una auditoría que ha mandado a hacer el Banco Central de la República Dominicana. Puede mostrarlo ahí, la cámara. Aquí está las cámaras. ¿De qué fecha? Eso es de 2007. Esto está muy moderno. Tú sabes que yo soy de la Z, pero de la secreta. Y entonces, en el 2007, la BDO, que es una de las empresas internacionales de auditoría más reconocidas y de mayor renombre, hizo una auditoría al Banco Central, a la Comisión Liquidadora de los Activos de Van Inter, y entonces, administrativa de Van Inter. Y entonces ellos dan una cantidad de hallazgos que son tremendos, terroríficos. Entonces yo fui viendo cómo yo tenía razón en la gran cantidad de informaciones que daba, y entonces he ido reescribiendo la historia a partir de las informaciones nuevas que han ido apareciendo, pero sosteniendo siempre mi mismo punto de vista. Ramoncito desfalcó al banco Van Inter, hizo un desfalco multimillonario, ese desfalco le fue atribuido en unos 55.000 millones de pesos, y entonces fue a la cárcel y pagó por ese delito que cometió. Entonces yo digo, Ramoncito le pagó a la sociedad el daño que le hizo con todo el desfalco que se presentó. Entonces, cuando yo hablo del tema de Van Inter y de Ramoncito, te digo lo siguiente. Tú tienes un proceso penal y tú tienes un proceso civil. En el proceso penal, la justicia lo condenó a 10 años de prisión por los daños que hizo con la quiebra de Van Inter. Él pagó esa deuda social. Él tuvo los años que tuvo 5 años, por buena conducta le condonaron la mitad de la prisión y salió al público. Ahora, ¿qué yo dije en mi libro, en las últimas páginas de mi libro, que poca gente parece que llegaron hasta ahí? El robo que se está haciendo con la liquidación de los activos de Van Inter es un robo superior al robo que cometió Ramoncito cuando defalcó a los clientes. Y tengo cómo probarlo. Pero entonces usted está de acuerdo con lo que ahora alega Ramón Báez Figueroa. Yo dije que él tiene la mitad de la razón por lo siguiente. ¿Es verdad que todas las cosas que le quitaron a Ramoncito? No, Ramoncito tenía que pagarle a la sociedad la cantidad de dinero que él tenía que resarcir por los daños que él hizo. Ahora, ¿qué sucede?
que está en una auditoría del Fondo Monetario Internacional. ¿Ustedes saben cuánto hubiese tenido que pagar el país si se acoge al Código Monetario y Financiero recién aprobado en el año 2002? 6.200 millones de pesos. ¿Por qué? El Código Monetario y Financiero dice textualmente que se le va a pagar a los ahorristas hasta el monto de 500,000 pesos, que es lo que establece la ley, y a partir de ahí ya son riesgos que corre el ahorrista para irse a una u otra entidad. La ley solo obligaba a pagar hasta 500,000 pesos. ¿Por qué? ¿Qué volumen era los que tenían hasta 500,000 pesos de los ahorrantes de Baninter? 87% de las personas tenía menos de 500,000 pesos. Había un 1% de los ahorrantes, un 1%, o sea, de cada 100 personas, uno que tenía más de 5 millones de pesos. Pero resulta que había un grupito de gente que tenía 13.500 millones, 77 personas. 13.500 millones, 77 personas. Entonces yo te digo a ti, que eres una magistrada brillante, aunque metiste preso a un pobre hombre ahí. Pero vino a saludar. Vino a saludarte, a abrazar, sí. Orgulloso además de que tú lo hayas metido preso. ¿Qué pasa con...? Nadie está obligado a desobedecer la ley. Tú dices que hay que pagarle hasta 500,000 pesos a los ahorrantes. ¿A quién se le ocurre gastar 55,000 millones del presupuesto nacional? Es más, de dinero inorgánico, porque no existía. Se creó un déficit cuasi fiscal en las arcas del Estado porque a Hipólito, a alguien se le ocurrió decir, vamos a pagarle a todo el mundo todo el dinero que tengo. Señores, hay gente que yo lo narro en mi libro, que tenía 300 millones de pesos, un general, y fue a buscar sus 300 millones de pesos al Banco Central. ¿De dónde salió ese dinero? Era de un ministro. El ministro no se atrevió a ir a buscar los cuartos y mandó un general, le entregaron 300 millones de pesos a ese general. Y yo te digo, no hay por lo menos un procedimiento. Siéntese y dígame cuánto usted gana, cuál es su salario, cuáles son sus empresas. Algo. Freddy Aguasvives Pérez. Déjame darte la última cosa para coger el volumen. Le dan esos 300 millones. Pero viene y le dan a Guillermo Gómez, le dan 279 millones de pesos que tenía guardado. ¿De qué? Son esos 279 millones. Sí. Y entonces tú dices, Guarola Iranzo, 300 millones. Don Guarola Iranzo, que en paz descanse, ¿verdad? Si está en el cielo. 300 millones de pesos. ¿Tú sabes quién era Guarola Iranzo en ese momento? Tesorero del Banco Baninter, el banco quebrado por los funcionarios que estaban ahí, por una concatenación de voluntades para delinquir, una asociación de malhechores. Resulta que al tesorero de esa banda le devolvieron todo su dinero. Entonces la política de la devolución del dinero total a todos los ahorristas de Baninter representaba una oportunidad para el dolo, una oportunidad para el robo. ¿Qué hicieron? Mira, Carmen, tú tienes 100 millones de pesos aquí en certificado. Yo te lo voy a conseguir, pero tú tienes que dejarme 25 millones. Pero la comisión liquidadora, usted está diciendo. Le quitaban un 10, un 20 y un 30% al que tenía certificados. Y robaron con certificados duplicados, robaron con certificados especiales, robaron con certificados desaparecidos. Y robaron de todas maneras. Entonces, ay, padre. Espérate. Lo que he dicho. Usted y yo vivimos eso. Sí. O sea, nosotros vivimos esa historia. Pero ahora muchas personas nos están escuchando y esto le debe parecer como algo extraño. Primero, a mí me interesa saber por qué Freddy Aguasvivas decidió hacer la investigación. Pero en segundo lugar, que debe ser lo primero, explicar cómo el dueño del banco dice que a él le deben o que él no ha pagado lo suficiente, y usted me está diciendo que empezaron a repartir desde 300 millones, 200 millones, y por qué eso no se ha hablado durante tantos años. Son tres preguntas ahí. Sí, y yo también tengo una. Adelante. La mía. Bueno, y para una persona que está escuchando ahí en un taxi, se preguntará. Que son muchas, claro, que están escuchando. Claro, sí, saludo a los taxistas que escuchan la Z permanentemente, en República Dominicana y en el exterior. ¿Y cómo Freddy Aguasvivas
tuvo acceso a toda esa información? Bueno, es uno de los grandes secretos, pero dice Carmen que estuvimos empezando con esa investigación muy temprano. Miren, a mí me causó mucho impacto cuando veo una rueda de prensa en televisión, José Luis Malcún, un hombre serio y bueno, que viene y empieza a narrar. 13 de mayo. 13 de mayo de 2002, claro. 2003. 13 de mayo. Sí. En la tarde se para José Luis Malcún con el gobierno entero a su lado y hace la denuncia. Y cuando fue narrando la cantidad, yo con vocación de periodista, que me interesa mucho la investigación, empecé a interesarme por el tema ese mismo día. Ese mismo día cogí todo lo que él dijo, me busqué el discurso y empecé a cotejarlo para empezar un proceso de investigación. Yo sabía que se estaba montando un entramado. ¿Por qué? Porque había ocurrido el caso de la PPCAR, la tarjeta de Pepe Goico, habían pasado los casos que se había mencionado que Baninter había financiado la reelección del presidente Hipólito Mejía, que iban con fundas negras a buscar millones y millones de pesos para la reelección. Bueno, había una cantidad de informaciones políticas. Eso me recuerda a otras cosas, usted me está confundiendo. Sí. Esas fundas negras, ¿no? Bueno, tiene su repetición en la historia dominicana, pero... Dice Pepe que nunca existió la PPCAR, ¿eh? Bueno, tal vez no se llamaba PPCAR, porque pero lo de PPCAR fue una habilidad del pueblo dominicano que inmediatamente saca un meme y le pone un... Entonces, nosotros nos dedicamos a hacer investigaciones. Ahora, las investigaciones fueron tan profundas que cuando tú oyes que yo te estoy narrando la conversación que se dio en cualquier espacio que se diera, y yo te la narraba con luz de detalle, yo tengo la prueba. A mí nadie me pudo demandar en ningún momento. Me hicieron todos los intentos de descrédito, pero nadie me pudo demandar, nadie pudo decir, eso es falso, eso es una falsedad, eso es una mentira, nadie. Y entonces lo he seguido haciendo. Yo entiendo que el país recibió nosotros todavía 20 años después, 23 años después, seguimos pagando el déficit cuasi fiscal. Entonces, eso tiene una cosa buena y una cosa mala. La cosa mala es que el país ha sido condenado por la actitud de un político que dijo, páguenle a todo el mundo, a pagar 30 años de una crisis financiera que nosotros ni nos la bailamos, ni la disfrutamos, ni nada. Entonces usted le atribuye responsabilidad al expresidente de la República y la Autoridad Monetaria y Financiera. Es que la autoridad... Podría decirle, espérese, sí, aguarde, no se puede. Es que debieron, porque son cómplices todos de lo que acontezca de ahí. Yo te digo, cuando tú le ordenas a un funcionario violar la ley, mira, la Junta Monetaria, el código dice que hay que pagar hasta 500,000. No, páguele todo lo que tenga todo el mundo ahí. Yo digo, ok, pero ¿en base a qué? ¿Qué ley te permite tener esa discrecionalidad? Y entonces yo digo, bueno, sencillamente, todo el que violó la ley es reo de ser procesado. Y tú dices, bueno, pero que eso hace 20 años, ya en civil ya eso perimió, o en penal nada más son 10 años. Y yo te digo, no ha terminado el proceso. Yo, Freddy Aguasviva, estoy pagando todos los meses un impuesto para cubrir un déficit cuasi fiscal que yo no creé. Y entonces eso es rotativo. Cada vez que yo pago impuestos, yo estoy renovando el déficit cuasi fiscal. Entonces, eso no ha perimido. Entonces, ¿por qué usted violó la ley? Y me voy a una parte ya que cualquiera cree que yo estaría defendiendo a Ramoncito. ¿Tiene Ramoncito Báez Figueroa la obligación de pagar unos emolumentos que fueron el producto de una decisión ilegal, violatoria de la ley? Porque si a mí nada más me podían dar 500,000 pesos y me entregaron 20 millones, ¿alguien violó la ley? ¿Soy yo responsable de que alguien haya violado la ley? Tengo que pagar esos montos. Y me voy a la primera pregunta que tú me hiciste. Te digo, la cantidad de bienes incautados a Baninter, la cantidad de cosas que debieron, porque Ramón no ha pedido un peso para él, que fue lo que más me llamó la atención. Yo no conozco a Ramón Báez Figueroa. Yo fui a Najayo a entrevistarlo, él se negó
Y ha sido el único contacto que he tenido en mi vida con Ramón. Él no Valdés. quiso que usted lo entrevistara. Él no quiso, me dijo que él iba a escribir un libro cuando terminara todo, que él no quería hablar, que no quería... Bueno, me dio una entrevista buenísima a Luis Álvarez Renta, que fue muy, muy apreciada, pero Ramoncito se negó a hablar conmigo. Nunca más he visto a ese señor. Lo vi con Yulisa Céspedes, lo vi en... ¿Qué pasa con esos que dice él? Yo no quiero un peso para mí. No me interesa. Yo quiero que se le pague la deuda al pueblo dominicano. Pero si a mí me vendieron Delta, dice él, para ponerte un... Costal, Delta, a mí me vendieron todos mis bienes y el edificio Novocentro y le vendieron al Banco Scotia Bank una estafa grandísima. Le vendieron 30 sucursales. ¿Por qué no se le ha abonado a la deuda del pueblo dominicano? Los 55.000 millones, que ya va por 114.000 millones, resulta que no se le ha abonado un peso. Va creciendo, pero no se reduce. Y yo te digo a ti, ¿por qué no se han depositado en la cuenta a cargo de Ramón Báez Figueroa todos los bienes que han sido incautados de Baninter y que han sido realizados? Se suponía que con todos los embargos, todas las incautaciones a los bienes de Báez Figueroa, esos bienes iban a compensar el hoyo de Baninter, lo que él había disfrutado. Esa es la premisa fundamental. Debió ser así. Entonces, transcurrido el tiempo y él sin los bienes, sin los medios de comunicación, sin las agencias de vehículos, sin los terrenos, sin los inmuebles, sin todo lo que él tuvo, entonces, él dice que no tiene, que su deuda es igual. ¿Y qué pasó con esos bienes? Ese es ahí es que le damos vuelta al asunto. Te voy a dar la oportunidad de ganarte 100.000 pesos aquí ahora mismo. Ojalá, mira, importantísimo. Sí. Si me dices el monto en el que se liquidó la vaina de Baninter, Intercontinental de seguro. Si me dices en qué monto se vendió la Intercontinental de seguro, te doy 100.000 pesos. Era una de las principales agencias. La primera o la segunda agencia aseguradora de la República Dominicana. Dime un número que te lo voy a decir. Dime un número. Sobre todo por mis 100.000 pesos, que los necesito. O 3.000 millones. 3.000 millones. Sí. 15 pesos. No te burles, que suspendemos el programa ahora mismo. 15 pesos. Intercontinental de Seguro fue diluida sin que se entrara el Estado un peso dominicano por Intercontinental de Seguro. Busca todos los libros. ¿Pero eso era para hacerle daño a Ramón Báez Figueroa o hacerle daño al país o complacer a Para alguien? hacer un negociazo. Pero es que una caja de gomita no cuesta 15 pesos. Para hacer un negociazo, porque ¿cuál era el negocio? Esa franquicia representaba la primera, la segunda o la tercera aseguradora de la República Dominicana. La segunda. Y entonces yo te digo a ti, ¿cómo tú me explicas que tú confisques una empresa como esa y la dejes diluir? Ni los edificios, ni la computadora, ni la marca, ni la cartera de cliente. Eso se diluyó hacia las grandes aseguradoras sin que le costara un peso. Porque si tú comprabas esa cartera de cliente, te tenías que jugar 3.000, 4.000, 10.000 millones de pesos. Un peso no entró a las arcas del Estado dominicano de la Intercontinental de Seguro. ¿Y por qué no reclamaban los representantes del señor Báez Figueroa en ese momento? Báez Figueroa, al ser procesado y condenado con una sentencia que adquirió la categoría de lo definitivamente juzgado, es un hombre que no tenía derechos. No tenía derechos y entonces él esperó salir de la cárcel. Tuvo que estar 5 años luchando para que le restituyeran su derecho. Como te quitan los derechos políticos y civiles por una sentencia, necesita de otra sentencia para... Pero eso era muy fácil de descubrir, Freddy, tampoco así. Yo creo que tú vas a hacer un segundo tomo de ese. Porque lo que tú estás diciendo es burdo. Y esa comisión tiene nombres, y tiene intereses, y tiene personas. Claro. Mira aquí, por ejemplo, Pero y con que tú pierdas los derechos civiles y políticos, tú pierdes los derechos a ser representado. Bueno, tú tendrías que buscar una tutoría, pero sencillamente ya no tiene derecho ahí. Esto de la OM, la encuesta, la empresa auditora forense. Oye lo que dice la auditora.
Resumen de hallazgos en la auditoría forense ordenada por el Banco Central de la República Dominicana a la empresa BDO Ortega y Asociados, febrero del 2007. Entregaron. Cuando ellos empiezan a hacer aquí, lo primero que dicen es: encontramos 26 casos de violaciones a las leyes, resoluciones. Esa era la comisión de Van Inter, la comisión de liquidación. La negación a presentar de manera total o parcial las informaciones requeridas para la auditoría, así como la supuesta pérdida de documentos. No entregaron nada, se negaron. Violación total por parte de los comisionados de la CLAP, Comisión de Liquidación, tanto de la ley monetaria y financiera como de los numerosos. Aquí te dice la operación de la Delta y aquí te dice la operación del Scotiabank. Al Scotiabank le dan, para que tú tengas una idea del desastre que aconteció, al Scotiabank le dan 35 sucursales de Van Inter, 25 vendidas por 25 millones de dólares, 25 sucursales vendidas por 25 millones de dólares y 10 sucursales en arrendamiento. Pero ¿qué pasa? 25 millones por sucursales. Yo te pregunto a ti, que tú no eres comerciante, tú eres puertoplateña. Los vanileos somos comerciantes. ¿Cuánto ustedes darían, Carolina y tú, por el solar que está en la 27 de febrero con Winston Churchill, donde está el banco, el Scotiabank, con todo ese edificio? A ojo de buen cubero, ¿qué cuesta un edificio así en esa avenida? La esquina más importante de la República Dominicana. Ahí estaba Van Inter realmente. Claro. Ahí estaba Van Inter. Nadie daría eso por menos de 50 millones de dólares. Eso y 25 sucursales más, 24 sucursales más, se le entregaron al Scotiabank por 25 millones de dólares. Pero nadie ha dicho cuánto dieron por la cartera de crédito que tenía Van Inter. Compraron la cartera de crédito, compraron la cartera de tarjetas de créditos y no han dicho cuánto han dado por eso. Freddy, no sigas, porque tú manejas muy bien esa información. Tú no niegas que Ramón Báez Figueroa tenía un banco paralelo. Y que desfalcó. Y fraudulento. Eso es una parte. Un robo descarado a los clientes ahorristas. La segunda parte, y es lo que él también está alegando ahora, es que para recuperar lo que él había sustraído, la comisión liquidadora no actuó bien. ¿Eso es lo que usted quiere decir? No solo no actuó bien, sino que yo he denunciado responsablemente que el fraude que se cometió en la ejecución de las liquidaciones y realizaciones de la comisión liquidadora es mayor que el fraude que cometió Ramón Báez Figueroa estafando a todos los clientes del banco. Pero ahí no se aplica. Es mayor. Ahí no se aplica que ladrón que le roba al ladrón tiene 100 años, usted perdón. Bueno, lo que pasa es que habría que ver quién le robó a quién para ver a quién le tocan los 100 años. Porque hay que hacer un sorteo ahí. Entonces, ¿con qué se quedó Ramoncito? No tengo idea. Él alega que con un tro, le dijo a Yulisa que con un tro que le dejó su padre, cuando vendieron el listín diario, que dicho sea de paso, fue una operación política, donde Hipólito ayudó a Leonel Fernández y le entregaron el listín diario de nuevo a la familia Figueroa, Báez Romano. Entonces, ese listín diario que era del pueblo dominicano porque fue comprado con dinero del fraude, ese listín diario se sacó de los cuerpos del delito, se sacó de las confiscaciones que hizo la autoridad a la hora de procesar a los inculpados. Entonces, ¿qué sucede? Ese listín diario se vendió a las grandes familias dominicanas con un proceso muy legal, muy bien. Era un cuerpo del delito. Ahora, ¿qué sucede? Que Leonel permitió que se sacara el listín diario entre las piezas que estaban para ejecutarse, y entonces se le vendió a través de los vinchos, hicieron un proceso para algunas cuantas familias dominicanas y le vendieron el listín diario. Resultado, unos millones de dólares repartidos a diestra y siniestra, debidamente adecuadamente colocados. Esos, por ahí se va el palé. Freddy, antes de la pausa, para venir con otro caso bancario que tú también asumiste, y eso sé que te trajo problemas. Pero ¿y quién quería hacerle daño a Ramoncito? Ramoncito no estaba en la mejor posición al lado, enfrente del gobierno de turno. Era el banquero que comía, desayunaba y cenaba con el presidente de la República.
Tú recuerdas que tú tienes muy buena memoria, para irnos a la pausa, para Ajá. que tú me contestes Pues cuando regresemos de la Sí, pausa, ajá. tú me vas a decir, tú recuerdas en esa época el conflicto que se armó entre Ramón Báez Figueroa y el presidente de la República. Aquello de te cierro el banco. Te cierro el banco, yo te y traigo. te tumbo y eso fue verdad. Eso fue verdad, pero con lujo de detalles más. Soto Jiménez pudo haberte dicho, oye, pero qué entrevista la de Soto Jiménez, wow, ¿Te gustó? yo me la disfruté, Sí. porque yo conocía a poca gente con una capacidad estratégica para la República Dominicana, con la exhibición que hizo mi hermano Soto Jiménez. Me encantó esa entrevista, ustedes se manejaron profesionalmente como siempre. Vamos a hacer una pausa, Francis. Un abrazo vanilejo de parte de Salvador Sánchez, el antiguo camarada. Ahora lo van a invitar a todos los programas después Sí. que usted ha estado aquí con Ya. Carolina y conmigo. Mire, pero también usted se ganó muchos adversarios con otro trabajo sobre otra quiebra bancaria. Y esa fue más delicada porque usted fue más mordaz con ese libro. Sí. El banquero del presidente. Exacto. Hable usted para Bueno. uno no Sí, ser no, claro. sometido por difamación y injuria. Mira, lo que pasa es que yo tenía más libros todavía. El libro voy para el banquero del presidente, no Sí, me no voy, eludas, no no me voy eludas. a oír, pero el libro, yo llegué a hacer Los Banqueros del Poder, era un libro que retrataba todo lo de Arturo Pellerano con toda la quiebra de Bancrédito y todo lo del banco mercantil con los Aibar y esa gente. Ahora, ¿qué pasa? Lo que al Banco Central no le gusta que yo diga, y lo digo porque ahora se puede decir, yo lo dije en esa época y casi me meten preso por violación del Código Monetario y Financiero. Todos los bancos dominicanos estaban en crisis de liquidez cuando Ramoncito quebró. Todos estaban para quebrar. Todos los bancos dominicanos estaban con una situación de debilidad en cuanto... ¿Por qué? El Código Monetario le exigía el 10% de liquidez que representaba que tú tenías que tener en sólido por lo menos el 10% de tu cartera de préstamo. Si tú tenías 1.000 millones prestados, tú tenías que tener 100 millones en líquido, en liquidez para soportar. ¿Y cómo se mantenían entonces esos bancos, Freddy? Totalmente, porque cuando tú cogías un dinero que tomabas al 6, al 5, al 4, el dinero de ahorro nunca pasaba de un 3%, un 4%, y prestas al 18, prestas al 22, prestas al 19, estás teniendo un margen amplísimo para tú moverte. Entonces, que tú tengas una reserva legal como es el encaje y que tú tengas la necesidad de mantener líquido un 10% del volumen que el pueblo te ha depositado ahí. La gente te llevó 1.000 millones de pesos en ahorro, en certificado, en lo que sea. Y tú tienes que tener tuyo, como capital de los dueños del banco, de los accionistas, el 10%. Ningún banco llegaba ahí. El Fondo Monetario Internacional en ese momento hizo un estudio de los bancos dominicanos y dice, todos los bancos están en déficit. 4%, 3%, los que más llegaban al 4 o 5%. Entonces yo te digo, ahora los bancos están súper sólidos. Ahora los bancos están que les sobra el dinero porque se ha dado una situación dominicana, tenía creciendo más de 20 años con un crecimiento económico y los bancos están poderosos. Los bancos tienen ahora exceso de liquidez. Entonces, pero en ese momento, lo que le pasó a Ramoncito es que se enfrentó al poder político. Yo te iba a decir ahorita, cuando te dije que te recordara por tu buena memoria, ¿tú no recuerdas el plan decenal de desarrollo que leyó Ramoncito en la Cámara Americana de Comercio? Claro. Plan decenal de desarrollo. ¿Tú sabes lo que es eso? Un programa de gobierno. Un programa de gobierno. Yo en los próximos 10 años, yo veo al país, ya tú estás viendo. Entonces, cómo Jeriza. Ramoncito era dueño del poder realmente. Era dueño del poder, pero de todo el poder. Pero lo destruyeron. Lo destruyeron porque él no midió la intrepidez de un presidente, porque cualquier otro presidente sensato y cuerdo hubiese hecho unas maniobras más sosegadas. Pero cuando Ramoncito era dueño del poder religioso, del poder político, del poder legislativo, del poder judicial, artístico, deportivo, dime de qué no era Ramoncito dueño. Entonces, ¿cuál era su encanto si tenía un banco quebrado? ¿Qué era lo que él hacía? ¿Dónde estaba la seducción? Bueno, porque lo del banco quebrado era un banco subterráneo que ni siquiera las autoridades responsables de esa supervisión se dieron cuenta de que eso estaba pasando, entre comillas.
pero además que el supervisor, el manager, el árbitro, estaba del lado de él, era empleado de Ramoncito. Los que estaban llamados a supervisar, a vigilar, a controlar, eran empleados de Ramoncito. Pero entonces, ¿cómo se sostenía aquel dispendio? Porque todo lo compraba y ¿Tú no recuerdas cómo funcionaba la centrífuga de Ramón Bay? Una centrífuga que tú comprabas el yate Patricia en $15.700.000, pero compraba con un cheque de una empresa offshore de Isla Caimán. Tú dabas 15 millones en un cheque. Ese cheque, cuando llegaba a Isla Caimán, tenía $1,000 en fondo. Entonces Ramoncito decía, bueno, ¿quién tiene 15 millones, 16 millones de dólares en Isla Caimán? A Carmen Inbel Brugal. Entonces viene y te saca de tu cuenta los 15 millones de dólares y paga el cheque, no devuelven el cheque que entró al banco ese día, porque con el dinero de Carmen yo vengo y cubro el sobregiro. Ahora, ¿qué pasa? Carmen tiene esos 15 millones, esos 16 millones en Isla Caimán, porque vive de eso. Pero mientras a ti te esté llegando tu chequecito y tu transferencia con el dinero de tus intereses, tú borras de que tú no tienes un chele en Isla Caimán. Pero te sacaban tu cheque de intereses. Pero entonces eso iba a fallar en un momento. Llegó, por eso falló. Era una centrífuga que cuando tú ibas, te ocurría comprar un edificio, una inversión importante, y cogías a buscar tu dinero en Isla Caimán, disparaba una alarma de que tú hacías los sitios, mire, tiene que volver el jueves para que no dé tiempo. Cuando disparaba eso, cogía enseguida a buscar los cuartos de Carolina, porque había que ponerte a ti tu dinero. Claro. Y el software cogía los cuartos de Carolina y te los ponía en tu cuenta, y yo nunca te diste cuenta que tú fuiste a buscar tu cuarto y te lo entregaron normalmente. Entonces cuando a Carolina le fallaba, que Carolina buscaban lo suyo, cogía pan de Freddy Aguaviva y le quitaban los cuartos, entonces eso tenía una rotativa, eso tenía un traslado automático de recursos, porque sencillamente tenían todas las cuentas que habían sido afectadas, estaban marcadas, y entonces sabían a quién podían ir a buscar para quitar y poner. Todos los sobregiros que se generaban en el día eran borrados en la noche por ese gran software que funcionaba como banco paralelo, y eso fue lo que le permitió hacer tantas compras. Todas fueron ilegales y todas fueron sin recursos, incluyendo el Listín Diario. Era desvistiendo un santo para vestir otro. Ajá. Pero el Listín Diario se pudo manejar bien, porque de verdad él tenía confianza, teníamos la confianza en ese. El Listín Diario se compró con $1,000 dominicanos, $1,000. Entonces hay mucha responsabilidad jurídica. Ramoncito fue a los pelleranos, la cosa, y le dieron $67 millones que costaba el Listín Diario. Entonces, cuando tú vas, emite un cheque de Isla Caimán, de las cuentas de Ramoncito de Isla Caimán, y entonces ese cheque, cuando llega a Isla Caimán, se saca dinero con la centrífuga que te digo, y se cubría ese sobregiro, y entonces eso iba. ¿Qué sucede? Que el cheque sin fondo que se dio aquí de $1,000, cuando llegaba allá, no lo devolvían. Se creaba un sobregiro, y entonces había una centrífuga para borrar esos sobregiros. Ese fue el mismo esquema del otro banco que usted hizo la historia, del que usted hizo la historia. Bueno, que estamos hablando del Banco del Progreso, ¿eh? Ese esquema se repitió casi al calco, con la diferencia de que en este momento el presidente del banco le estaba robando a los accionistas del banco. ¿Por qué? Porque la autoridad monetaria, la autoridad de supervisión, porque realmente fue fue Rafael Camilo como superintendente, que se negó a darle facilidades. No, ustedes tienen ese déficit, 14,000 millones, ustedes van a buscar ese déficit. Realmente no eran 14,000 millones, pero los dueños del banco, te estoy hablando de los Vicini, los Barletta, los Perelló, las grandes familias, resulta que el retiro masivo que se produjo cuando se dio la crisis, que fueron de 5,000 millones, se lo encaquetó a Pedro Castillo también, porque dijeron que la corrida fue producto de sus acciones dolosas. Y Pedro Castillo le estafó a los dueños del Banco del Progreso, le hizo esa estafa. ¿Y cómo no se percataron esos señores de lo que estaba pasando? Él tenía un recurso muy seductor, por lo siguiente. Pedro casi en todas las reuniones del consejo se aparecía con unos maletines, y te entregaba un maletín con 17 millones, con 12 millones, de acuerdo a mire que el banco nos dejó esto, una boronita que nos dejó.
es que él estaba haciendo unas notas solidarias que él convertía en dólares, en dinero, y entonces lo sacaba, pero que para mantener al consejo bien, tú ibas a una reunión del Banco del Progreso y salía con un maletín de pelotero, con un bulto que lleva 12 millones de pesos, 15 millones, y bueno, como que nadie... Pero Freddy, ¿usted cree que eso pudo hacerlo en ese entonces, ese joven banquero, frente a ese consejo que era de la experiencia financiera de este país? De expertos todos, Ajá. de expertos todos. Bueno, ¿O era una confianza absoluta que tenían en él? Parece que él había logrado algunos niveles de confianza, porque ellos alegan, yo los entrevisté a todos, ellos alegan que los adormeció, que les hacía creer que tenía, y se fue diluyendo por ahí. Bueno, nos queda un minuto, pero ahí preguntan que cómo fue que explotó lo de Ramoncito. Porque si el esquema funcionaba, como usted dice, compra aquí, Carolina te paga, Sí, Freddy me sé paga, que... ¿cómo explotó y quién lo detectó? Mira, decir aquí cómo explotó, nos cierran a la Z, nos cancelan a nosotros, nos ponen... Realmente hubo una situación... Celebrado. Hubo conflictos políticos, hubo celos políticos, hubo choques muy, muy violentos, y entonces Ramón Bay alega que se le montó una campaña para que la gente empezara a sacar el dinero del banco, y él tiene acusaciones muy puntuales y ha acusado a los mismos que acusó Leonel Almonte con el Banco Universal cuando quebró, a los mismos que acusó Nene Ureña con el Banco del Comercio cuando quebró, a los mismos que... Entonces, cuando tú vienes viendo, hay siempre un común denominador, una campaña soterrada en la que se denuncia que tal banco está quebrando y ese banco va colapsando. ¿Por qué? A Ramón Bay Figueroa le sacaron 500 millones el primer día, pero el segundo día le sacaron 1.000 millones. Ningún banco tiene yo te estoy hablando del 10%, que es lo que disponen de... Ningún banco tiene disponibilidad para irle dando a la gente la cantidad de dinero que tiene en sus ahorros, si no se le da un tiempo prudente. No tenemos que ir. El Banco Central tenía que darle una línea de redescuento por 1.000 millones, y para darle ese 1.000 hubo que ir a retirar una querella que había puesto Ramoncito en las Fuerzas Armadas, y hasta que no la retiró el 26 de diciembre de 2003, no le dieron la línea de redescuento. Desde que se la dieron, desde que soltó la querella, que la anuló, le dieron la línea de redescuento. Le deseo larga vida, Freddy. Y gracias. Mañana estaremos esperando el gobierno que ya llegó. No, yo mañana no puedo venir. No, ya llegó el gobierno que estábamos esperando, el gobierno de la tarde. Muchísimas gracias, Freddy Aguas Vivas. Gracias.